Bendiciones, familia. Shalom, shalom. La paz del Señor sea con vosotros desde ahora y para siempre. Una vez más, estamos en cabina La Profecía DM. Hoy tenemos algo fuerte, fuerte, fuerte. Es tan fuerte, tuve que traer un invitado a ese plato, a ese manjar, para que me ayude a enviar este mensaje a todos ustedes. Dios le bendiga, mi querido hermano. Amén. ¿Me puede presentar? Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho más. Mi nombre es Félix, siervo de Jesucristo, Amén. por la misericordia del Señor. Amén. Estamos Amén. aquí para honra y gloria del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Félix, bienvenido a cabina La Profecía DM. Amén. En este momento vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 5. Leemos para la gloria del Señor. Amén. La Biblia dice: y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultemos hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat? ¿O dejaremos? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algunos profetas de Jehová por el cual podemos consultar? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová. Su nombre es Micaías. Y dijo Micaías, hijo de Elam: mas yo le aborrezco. Ay, papá, ¿y por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Dios mío, esto está fuerte. O sea, hay gente que aborrece a los profetas, pero antes de entrar, el tema es: consultemos hoy la palabra de Jehová. Amén. Profundo, ministro. Consultemos hoy la palabra de Jehová. Antes de entrar más profundo, vamos a ver qué es lo que es consulta. Todos saben lo que es consulta, pero como soy yo que está aquí frente a cámara, yo quiero explicarte lo que yo entiendo que significa consulta. Si vamos en el ámbito humano, podemos decir, en el ámbito humano, la consulta, todos sabemos lo que es una consulta. Cuando usted va al médico, usted va a consultar a un doctor. Usted puede ser que usted se siente anoche o en algún momento una molestia en este brazo. Tú dices: wow, no me siento bien. Pero antes que las cosas me parece peor, déjame consultar a un doctor. También hay otra consulta que es, mucha gente va en escondido, que es consultar a un brujo. Lo llaman doctor. Cuando usted va a consultar a un brujo, usted dice: bueno, yo voy a ir a ver cómo va mi futuro. Pero es algo que no tiene sentido, porque nadie puede leer, tiene capacidad de conocer tu futuro. Pero tú siempre vas a consultar para ver cómo va tu futuro, cómo vienen mis días, así sucesivamente. Entonces, la consulta espiritual que viene de Dios, como nos decimos, como el tema nos dice, consultemos hoy la palabra de Jehová. La consulta de Jehová es buscar la guía del Espíritu de Dios, consuelo y poder, transformación, la enseñanza bíblica.
Por eso que los profetas, Josafat. Josafat dice al profeta Israel que él quería consultar, que si había alguien para consultar a profeta de Jehová. Me parece que había profetas que no es de Dios en este capítulo Así donde es. leímos, y había gente que eran de Dios. Fluye, profeta. Amén, ministro. Acá donde acabamos de leer el libro de Reyes, su capítulo 22, una historia muy hermosa, donde había un profeta Micaías, pero también había un rey, que era el rey de Israel, llamado Josafat, el cual decide consultar a Dios. Dice que él iba contra los reyes, contra aquel rey de Siria, y él decide consultar a Dios, pero este hombre relata la escritura que mediante le estaban profetizando, dice que le profetizaban a una sola voz, mas sin embargo este hombre dice que si todavía no hay un rey por Wow, el muy cual fuerte. podamos consultar, este hombre, a pesar de que no estaba caminando en ese entonces bajo los estatutos del Padre, este hombre era alguien que sabía conocer los tiempos, a pesar de que él no caminaba bajo los estatutos, este hombre sabía cuándo era Dios que estaba Wow. hablando, tenía un discernimiento muy predilecto también. Amén. Ahora bien, dice que cuando este hombre dice que si todavía no existe alguien por el cual podamos consultar a Jehová, es porque él entendió que los que estaban ahí no estaban profetizando Wow. conforme a lo que Dios Muy quería fuerte. decir en este entonces. Mas sin embargo, dice que se levanta un profeta, un rey llamado Acab. Este hombre dice que todavía hay un profeta. Gloria a Dios. Lo que más me impacta, varón, es que él dice todavía existe uno que profetiza. Es un profeta, pero nunca me profetiza el bien. Wow. Sin embargo, me profetiza el malo. Yo lo aborrezco. Y en estos tiempos ha carecido de profeta por el cual podamos consultar, por el cual, gloria a Dios, el hombre no pueda, gloria a Dios, hacer de él lo que quiera. Así es. Estamos viendo los tiempos que con el hombre de Dios se hace lo que quiera, pero en la antigüedad, hermano, cuando un rey bajaba los del monte, dice que el pueblo se atemorizaba. Claro. Dice que los ancianos dice que venían a su encuentro. Cuando dice la palabra anciano es porque eran sabios, de un conocimiento. Esa gente conocían a Dios, pero cuando bajaba un profeta, ellos le salían al encuentro. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Y quiero que el público entienda algo. Dice que durante 3 años ellos no había estaban, guerra. había un stop. Nadie salía a la guerra. Pero dice que el rey de Israel entendía que había en tierra parte de la tierra que aquellos hombres de Sirio habían tomado. Sí, ha tomado. Entonces, la Biblia dice que esos dos reyes se unen. Si usted se fija, al leer la palabra de Dios dedicamente, usted se da cuenta, Josafat era un hombre temeroso de Dios. Entonces, esos dos reyes se juntan, porque la Biblia nos habla de que las 12 tribus se habían dividido en dos. Habían dos tribus que estaban en el lado sur y 10 tribus en el lado norte, que es en Israel. Y dice que cuando esos reyes se juntan y dice la palabra del Señor, Josafat tenía claro de que los 400 profetas no eran profetas real. Hoy en día me estoy dando cuenta ahora mismo de algo que leímos, que siempre las cosas que no va de Dios siempre se abundan, porque el diablo quiere cegar a la gente para que no entiende. Pero gracias a Dios, es como usted dijo una palabra y estoy muy de acuerdo. Josafat tenía visión. Así es. Josafat, pero 400 hombres de Dios dijeron la misma palabra. Espérate. Y aquel hombre dijo, pero ¿acaso no hay un profeta de Jehová? Porque el hombre entendía que los 400 no eran de Dios, porque todos eran como palabras improvisadas. Y hoy en día lo estamos viendo en el pueblo de Dios. Cuando usted improvisa palabras, es como que detrás de cámara te llamo, mi hermano Félix, mira lo que vamos a hablar, esto y esto, para que la palabra todo sale iguales. Entonces me parece
que esa gente habían hablado juntos cómo van a organizar todo. Así Entonces, es. sin embargo, el rey de Israel, que tenía que comportarse como un hombre de Dios, porque la tierra de Israel fue una tierra bendecida y todavía es una tierra bendecida, una tierra escogido. Dios escoge ese pueblo, es un pueblo amado. Si usted se fija, Dios, en momento cuando el pueblo se desvía, Dios lo castiga. Cuando ellos se vuelven a Dios, Dios lo escoge con mano abierta, porque era un pueblo Amén. querido por Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando aquellos dos reyes estaban ahí, que pasaron los 400 profetas, entonces aquel hombre Josafat no estaba convencido. Hoy vengo a decirte, ¿estás convencido con todos estos profetas que tenemos hoy en día? Yo no estoy convencido. ¿Saben por qué? Porque estoy tomando el lugar de Josafat. Ahora te pregunto, ¿hay otros profetas la cual que podemos consultar? Entonces, el mismo profeta de Israel, que Acab, el rey Acab, Sí. dice que, espérate, sí, yo me imagino cómo el hombre puso la cara. Yo conozco a uno, Micaía, el hijo de Ilam, pero pasa algo. Me imagino que el rey le pregunta, ¿pero qué pasa? No, que aquel hombre profetiza, él es un hombre de Dios, pero no me gusta. Yo lo tengo odio. En el buen dominicano lo tengo odio porque nunca me ha profetizado, ¿verdad? O sea, según la palabra, en algún momento le había profetizado. Sí. Porque le está diciendo, él nunca me ha profetizado algo bueno. O sea, hoy en día, lo bueno lo llaman malo. Así Y es. lo malo lo ponen en el lugar de bueno. Fluye, ministro. Eso es así, varón. Vamos a entrar en viviendo los gravedad. tiempos. Estamos viviendo los tiempos donde las personas se acondicionan al Ujú. estado de los demás. Y estamos posicionando a profetas que simplemente andan profetizando Wow. el bien. Ujú. En la antigüedad, el profeta era temido no simplemente porque tenía nombre de profeta, sino porque era representante de Dios en la tierra. Ujú. Un profeta, cuando bajaba a un pueblo, el pueblo tenía que hacer dos cosas: o arrepentirse o a ofrecer sacrificio a Jehová. Pero estamos viviendo los tiempos donde no se está profetizando juicio. Ujú. El pueblo está viviendo Todo en bien. una... Viendo Así es. carro, viendo, fluye, te estoy Simplemente- ayudando, no tenga miedo. Simplemente se quiere que se profetice el bien. Wow. Pero en la antigüedad, hermano, cuando alguien estaba en pecado, Ujú. descendió un profeta y sin importar el cargo que tenía o posición que tenía esa persona en el pueblo, Ujú. el pueblo, el profeta le decía, así ha dicho Jehová. Wow. En estos tiempos se necesita alguien que consulte la voz de Jehová para tomar decisiones. Amén. Se Así es. necesita la voz de Dios, gloria a Dios, para poder decirle, así ha dicho, toma Wow. ese lugar. Mas, sin embargo, tenemos personas que han tomado posesiones por concupiscencia humana Wow. y no han Terrible. consultado a Jehová. Ujú. Y en esta generación se necesita voz de Dios y no voz de hombre. Amén. Si usted se fija que el Señor, después que los reyes hablaron entre sí y el rey de Israel agarra y desplaza un mensajero, le dice, bueno, búscame a Micaías. Dice que el mensajero va, pero también pasa algo. El mensajero estaba influenciado por el diablo. Así es. Porque si usted lea detenidamente, dice que el mensajero le dijo a Micaías, me parece también, toda esa gente conocía a Así Micaías, es. que no era un hombre fácil, porque todo te ven fácil, todos se ríen contigo, es porque usted no es enviado de Dios, porque Así. Dios no va a añadir bendición, Dios no va a dar bendición donde está el pecado. Así Y es. hay gente hoy en día no entienden eso. Eso es así. varón. Porque no que fulano me invita a predicar, si yo no profetizo ya, para esa iglesia no voy más. Porque la gente, a ellos no están satisfechos de mi prédica. ¿Por qué? Porque mi prédica no hay en ningún momento algo que le llama la atención.
porque yo no profeticé carro. Tal vez dijo que Cristo viene. Tal vez mi mensaje es un mensaje cristocéntrico, un mensaje a la corrupción, es un mensaje así para que la gente se arrepiente de su pecado. Entonces, cuando usted da esos tipos de mensajes, la gente hacen difícil de invitarte. Pero a nosotros, ellos, bueno, lo voy a decir para mí, a mí no me importa que usted no me vuelva a invitar, pero yo entiendo la palabra, tengo que darlo como es. Por eso estamos con este tema tan poderoso. Consultemos hoy la palabra de Jehová. Cuando usted va a consultar la palabra del Señor, es que usted va a preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Amén. Porque consultar no es que tú vas a hablar sin escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Entiendes? Porque cuando usted va a una consulta, usted es algo que no está marchando mal. Así es. Usted va a un doctor. Doctor, mira, yo vine a chequearme. Yo quiero que usted me diga qué es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con mi salud? Así mismo es en el ámbito espiritual. Entonces, sí, y dice que aquel hombre, cuando venía con el profeta Micaías, le dijo, mira, déjame decirte algo. El diablo es muy sabio, hermano. Así es. Por eso no voy de acuerdo cuando la gente dice, hay un corito, yo lo tengo pisado. A nadie tiene el diablo pisado. El mismo Dios dice en su palabra que él se viste como ángel de luz. Se siente en la congregación. Ajá. Y fue derrocado con toda su sabiduría, con todo su conocimiento. Entonces a mí no me venga a decir que el diablo es bruto. No, hermano. Entonces el mensajero quería persuadir a Micaías. Le dijo, mira, te voy a decir algo. Hay 400 profetas que pasaron ante el rey. Todos dijeron palabra positiva. Profundo, varón. Ahora, yo quiero, porque uno de los reyes mandaron tienen un plan, tiene algo fuerte. Así. Si usted se atreve a hablar mentira, algo que no es como los 400 profetas, escucha bien esto va a tener problemas. Amén. Y sabe, cuando tú tienes a Dios, es algo bonito. ¿Sabes lo que dijo el profeta de Dios? Vive Jehová. Lo que él me pone en la boca, eso dirá. Amén. Hoy, si te pregunto, ¿estás caminando bajo la palabra de Dios? ¿Estás consultando a Dios? Entonces el mensajero estaba influenciado por el diablo. Amén. Por eso los profetas varón tienen que tener cuidado con las invitaciones. ¿Por qué? Porque hay invitaciones que están corrompiendo muchos ministros. Wow. Dice la palabra que él le dijo, he aquí, los 400 profetas profetizan a una sola voz el bien para el profeta. Sí. Sea tu palabra semejante a la de ellos. Mas, sin embargo, dice que Micaías relata y dice, vive Jehová, que lo que él me diga, eso yo diré. Hermano, tenemos que levantarnos en pos en pie de guerra. Y no predicar lo que otros están predicando. Predicar un evangelio cristocéntrico, como usted decía, varón. Y tenemos que entender que el evangelio que es santo siempre va a provocar persecución. Claro que sí. Va a provocar guerra. Jesús dijo, para esto yo he venido. Amén. Y también dijo que en el mundo tendríamos aflicciones de espíritu, más confiad porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, ustedes también vencerán. Pero se está viviendo los últimos tiempos de que si estamos pasando tribulaciones, no es evangelio. Y le digo algo, el mismo apóstol Pablo dijo que la paga de la justicia es que seamos vituperados. Todo aquel que se haya levantado a favor de la luz de la guerra contra la tiniebla. Y Micaías entendía algo, que por encima de que el rey era rey, él tenía a alguien que estaba por encima del rey y era Jehová. Y aunque se levantaran 400 profetas, profetizar el bien, él iba a decir por encima de todo eso lo que Dios le reveló, aunque incomodar. Entonces, aunque incomode la palabra, varón, tenemos que decirla. Porque está en juego nuestra salvación. Amén. Amén. Jesús tenía algo
Y es que no le importaba el escenario. Si él tenía que decirle al pueblo que tenía que arrepentirse, tenía que arrepentirse. Amén, así es. Y estamos viviendo un pueblo que para poder acondicionarnos a los demás, estamos profetizando lo que ellos quieren escuchar. Wow, perfecto. Wow, muy fuerte. Yo tengo una palabra que llega a mi espíritu, gracias Espíritu Santo, porque siempre Dios te baje tu palabra. Hoy lo llamamos código. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis palabra de los profetas. Se está hablando de los profetas falsos. Amén. No escuchéis palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanza. Escuchen esto. Hablan visión de su propia corazón, no de boca de Jehová. Profundo, varón. Y el tema es: consultemos hoy la palabra de Jehová. Amén, varón. O sea, un profeta, un verdadero profeta, tiene que consultar a Dios en todos los momentos. Y algo que me llama mucho a la atención, y también a la vez me doy cuenta que no hay profeta. Es muy duro, pero excúsenme, yo sé que hay algunos, pero me doy cuenta que no hay profeta. ¿Sabe qué? En su propia tierra. La palabra dice que el profeta es la voz de Dios en la tierra. Pero hoy en día estamos esperando un profeta donde todos hablan según su corazón, según su mente. Pero estamos esperando un profeta. Y lo más fuerte que está pasando dentro de las iglesias es gente esperar palabra en mano, en boca de un profeta. Profundo, varón. Ahí es algo muy predilecto. Usted acaba de leer Jeremías. Dice que ellos profetizan palabra de su corazón. De su corazón. Mas, sin embargo, dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. El hombre de Dios tiene que cuidarse porque inmediatamente comienza a predicar, comienzan a activarse las emociones y amor por estar amor por estar en escenarios. Y cuando comenzamos a tener el amor por estar predicando, ahí nos corrompemos porque queremos adelantar el crecimiento que Dios tiene. Es. Y no hay tiempo para consultar. Así. Amén. Y no queremos consultar a Jehová. Sin embargo, hermano, cuando nosotros consultamos a Jehová, sabemos esperar como David, que David dijo, pacientemente espera en Jehová. No importa que si el crecimiento sea lento, pero espera en Jehová. Aunque la palabra que tú estés dando haga que el pueblo te menosprecie, espera en Jehová. Porque Jesús dijo, en el mundo, nuevamente lo digo, tendré aflicciones de espíritu, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y cosas mayores que las que él hizo, Jesús dijo, nosotros haríamos en su nombre. Ahora bien, sin más preámbulo, volvemos al tema de Micaías. Micaías fue un profeta de Dios. Amén. Que a pesar de que fue un hombre de renombre, tuvo persecuciones a causa de lo que él portaba. Claro que sí. Y cuando yo estudio, mientras tú me mandabas el tema de la actividad, cuando yo estudié la vida de Micaías, me profundicé en el nombre. Y cuando vi el nombre de Micaías, significa el que es como Jehová. Como Jehová. Wow. Pero cuando lo buscamos más profundo, dice el que habla como Jehová. Wow. Hermano, cualquiera es evangélico, pero no cualquiera habla como Jehová. Entonces tenemos que vivir en una generación que no le importe lo que quiera escuchar los demás, sino lo que quiera decir Cristo. Wow. Hermano, que aunque usted se vaya a molestar con lo que Cristo vaya a decir, el apóstol Pablo dijo que nada me cause molestia porque yo llevo la marca de Cristo en mí. Dejando de entender que el evangelio estaba por encima de lo que quería escuchar el hombre. Dios mío. Llegó un punto donde el apóstol Pablo decía que él era más peligroso, en pocas palabras, ausente que presente, porque si Dios se lo revelaba a él, la situación era otra. Terrible. O sea que los profetas cuando bajaban, no le importaba lo que podía ofrecer el pueblo. Hubo un profeta que dijo, perezca tú y tu dinero, que fue el profeta Eliseo. Dijo, perezca tú y tu dinero. Amén. O sea que por más que la ofrenda, porque el diablo en estos últimos tiempos ha duplicado la oferta. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo y no quiere irse solo. Tiene que hacer su lío.
Entonces, hermano, lo que me llama la atención es el tema del mensaje. Consultemos palabra de Jehová. Y vamos a irnos a lo presente, hermano. ¿Quién está consultando la palabra de Jehová en estos últimos tiempos? Es muy fuerte esa ¿Será pregunta. que los presidentes están consultando la palabra de Jehová? ¿Será que la sala de diputados está consultando la palabra de Jehová? Y algo que por más que queramos ignorar, no le podemos pasar por alto. Alguien tiene que consultar la palabra de Jehová. Wow. Ya hay cosas que se están pasando del límite y Dios va a hacer un stop. Estamos en los últimos tiempos donde el enemigo ha arreciado contra la iglesia. Dice Apocalipsis que como él no pudo atrapar a la mujer, le hizo guerra a los que mantenían el nombre de Jehová en alto. Wow, terrible esto. Entonces, en los últimos tiempos se levantará el enemigo en contra de la iglesia y en contra de todos los estatutos que tenga que ver del evangelio. Así es. Y se ha levantado en contra para humillar al evangelio. Pero se tiene que levantar una generación Micaías que diga, así ha dicho Jehová. Wow. Que por encima de lo que quiera escuchar el presidente, diga, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Nadie quiere escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque siempre está en contra de sus decisiones. Wow. Terrible. Hablando de sufrimiento de un verdadero profeta de Dios. Es algo terrible. Y cuando leo acá la historia y veo a aquel hombre, Micaías, dice que el rey, después que él habló, le dio la palabra que Jehová le dio. Le dijo, veo, porque el Señor, algo que me gusta mucho de Dios, hoy en día, estos tipos de profetas no lo hay. Carecen. Porque el profeta en el tiempo antiguo, ellos, cuando usted venía a consultar a Dios a través de ellos no te decían, ve, voy a orar por 3 días. Ellos en el momento te daban la palabra. O sea, era alguien que estaban conectados. Así es. Siempre con el Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice que aquel hombre sufrió algo terrible. Amén. Donde el rey le dijo, rey, mira, yo veo todo Israel que todos los israelitas están esparcidos sin oveja. O sea, un pastor, rey. Una manada, que están sin pastor. Lo que está diciendo al rey, no suba a pelear contra Ramón de Galaad. Pero el rey no entendía, porque el rey estaba influenciado. Y dice la palabra del Señor, cuando él no encontró la palabra correcta que él quería que el rey le hablara, que le dijera, dice que al mensajero, lleva a Micaías al gobernador y dile que, oye, la palabra que aquel malvado le dio, dile que mantenerlo allí en la cárcel, manténlo con pan de aflicción y con agua de angustia. O sea, con pan de angustia y agua de aflicción. O sea, profeta por Dios en el día de hoy. No me diga que por todo, donde quiera que usted va, la gente va a estar de acuerdo. No me diga cuando usted agarra un micrófono que todo el mundo va a aplaudir. Hay gente que no va a estar de acuerdo. Profundo. Porque Dios, la gente no sabe que Dios no simplemente profetiza carro. Dios profetiza corrupción. Dios ve las cosas que vienen mañana para tu vida. Entonces tú como profeta, la voz de Dios en la tierra, el Señor te levanta, te dice, mira, ve al pueblo, dígale, así ha dicho Jehová. Por eso que cuando el Señor manda a Moisés, si usted va a la historia de Moisés, el Señor no podía darle su nombre real a Moisés, porque la tierra no iba a poder aguantar este nombre. Dile al faraón, el que te envió, yo soy el que soy, el que te envió. O sea, no era cualquier palabra. Amén. Que podía salir aún de la boca de ese hombre. Porque en los tiempos de antes, los profetas se respetaban. Amén. Cuando veía un profeta, el pueblo temblaba. ¿Por qué? Porque ellos entendían que venía algo fuerte. Pero hoy en día, cuando va un profeta,
Cuando viene un profeta, todo el mundo aplaude, todo el mundo está, Sí. gente que está en pecado, aún hombres que tienen 4 mujeres dentro de la iglesia están contentos. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden, ese profeta está vacío, está como un rabo de batata, no tiene nada. Amén, varón. Es profundo, es profundo. Amén. Cuando los Wow, reyes Dios mío. bajaban, cuando los profetas bajaban a un lugar, Ujú. el mensaje de ellos provocaba que todo aquel que estaba en pecado Wow. provocaba vergüenza. Entonces, ¿qué está provocando la profecía de aquellos que se hacen llamar profeta en aquellos que Dios están en mío. pecado? Los profetas, cuando bajaban a un lugar, todo aquel que estaba en pecado tenía que arrepentirse. Claro. ¿Qué provoca la palabra de un profeta hoy en día? Los profetas, cuando bajaban a un lugar, así ha dicho Jehová, todo aquel Ujú. que estaba sano, todo aquel que estaba, perdón, enfermo, Enfermo. dice que era sano. Pero estamos viendo hoy en día que hay personas careciendo de enfermedad. Dios mío. Están muriendo en una camilla. ¿Por qué? Porque hay personas que no están consultando a Jehová. Wow, Y wow, estamos wow, viviendo un wow. evangelio de mentira. Dios Están viviendo un mío. evangelio donde todo lo que están haciendo es nada. Te digo por qué, porque se han acostumbrado al sistema de hoy. No están consultando a Jehová. Varón, y le voy a decir algo, cuando analizamos este hombre, Micaías, era un hombre que no se encontraba en todos los No. escenarios. ¿Y qué me dejé entender esto? Que el profeta de Dios no siempre estará en todos los lugares. Habrá necesidad en el pueblo donde Dios estará ausente, para hacerle entender al pueblo que de la única manera que pueden solucionar su problema es cuando acuden a Jehová, es cuando consultan a Jehová. Micaías no era un profeta tan conocido. Le digo por qué, No. porque no era un profeta que estaba en boca de todo el mundo. Dios Los mío. profetas tenían un privilegio, es que no estaban siempre en el pueblo. Para cuando Dios le diga, así ha dicho Jehová, su conciencia y los sentimientos que él tenía por los demás, Ujú. no interviniera en lo que Dios quería Ajá. decir. Había un profeta llamado Jonatán, varón. Cuando este hombre escuchó que iban que ya había rechazado a Saúl, este Ujú. hombre lloró, pero los sentimientos que él tenía hacia ese hombre no intervino en lo que Dios quería hacer. Wow, wow, Por wow. más que la palabra sea dura, la palabra no puede, los sentimientos, las emociones que nosotros sentamos, no puede intervenir en lo que Dios quiere hacer. Dios Se mío. tiene que levantar a alguien que por encima de los sentimientos diga, se ha dicho Jehová. Que por encima de lo que diga el hombre diga, se ha dicho Jehová. Que por encima de lo que diga el sistema, se ha dicho Jehová, varón. Amén. Y aunque sea vituperado, diga que nuestro Redentor vive. Amén. Wow, wow, wow. Job estaba pasando por una calamidad. Ujú. Y es algo muy, cuando lo leemos, que nos centramos en esa historia, la historia de Job, Ujú. podemos ver cómo este hombre pasó calamidad y por encima de esto dijo, fuego de Jehová es esto. Nunca le echó la culpa al diablo, Ujú. sino que le echó la culpa a Jehová, que por encima de todo fue Jehová Lo permitió. que lo permitió. Wow, wow. Y es algo muy interesante cuando empezamos a consultar a Jehová, varón. Se nos va todo, aún el sentimiento. Hubo alguien que dijo, yo he dejado de sentir para sentir a Dios. Ujú. Wow. Es algo muy profundo, varón, que por encima de los sentimientos dejamos que Dios sea el centro de lo que queramos decir. Cuando usted me invitó, varón, lo primero que yo dije, dame tiempo. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. Wow, Dios Tenemos mío. que sacar un tiempo para decir, Jehová, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que se hable en ese momento? Ujú. Tenemos que sacar esos profetas huecos que hay hoy en día Wow, wow. y profetizar palabra de Jehová. Ujú. ¿Qué quiere que Jehová diga? ¿Qué quiere que Jehová haga? Ujú. ¿Acaso está bien lo que estoy haciendo? ¿Acaso estoy caminando conforme a la voluntad de Dios? Que si hoy en día me llaman desde la sala de justicia y así ha dicho Jehová, que quiera que quebrante algún hombre y yo soy el intermediario que tenga que dar esa palabra, que por encima de los sentimientos diga, así ha dicho Jehová. Varón, que si un día Dios me diga, así ha dicho Jehová, David, tengo que darle una palabra que por encima de los sentimientos tenga que dártela. Así es, así es. Dice la palabra que el hijo que el padre ama, ese corrige. Así es. Tiene que levantarse alguien que por encima de los tiempos diga, así ha dicho Jehová. Una generación Micaías, Ujú. una generación que por encima de lo que diga Acab, diga, así ha dicho Jehová. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos careciendo de voz de Dios. Estamos careciendo de profeta. Estamos careciendo de lo que ha dicho Jehová en estos últimos tiempos. Y la iglesia está careciendo de poder. ¿Por qué? Porque si alguien que ha levantado Jehová se cae,
colapsa el techo. Si dice que si, gloria a Dios, si alguien que Jehová, dice la palabra que si el atalaya que cuidare la ciudad un día se doblega, gloria a Dios, no tomará en cuenta los tiempos que hizo de justicia, dice la palabra, sino que será juzgado conforme al pecado que cometió. Hay personas que se están llevando de que tienen mucho tiempo en una congregación profetizando y están viviendo en un evangelio de mentira. Amén. Aquí no vale el tiempo, sino la perseverancia. Wow. Que por encima de los tiempos que estamos viviendo, estemos convencidos de que lo que Dios diga que se hará. Amén. 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 Así. Que por encima de los tiempos que tú tengas en una iglesia, es la palabra de Jehová que vale. Wow. Wow. Es la palabra de Jehová que está en el centro en cualquier congregación. Hermano, no estamos viviendo un evangelio que para que yo predique y que para yo llevarme bien tengo que decirte lo que tú quieres escuchar. Wow. Y la mentira está acabando con muchas congregaciones, con muchos ministros. Dios. Que por encima de lo que tú me quieras dar, la palabra de Jehová está por encima. Así es. Wow, el apóstol Pablo dijo que nada ni nadie me cause molestia. Que por encima de todo, Jehová está primero. Y dijo, yo no vivo para agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque si vivo para agradar a los hombres, el amor de Dios no está en mí. O sea que por encima de todo eso, Jehová tiene que ser el centro de nuestra vida. Amén. Que la profecía que van en nuestro corazón sea Cristo. Que la profecía que van en nuestra vida eterna sea Cristo, sea la verdad. Dice la palabra que había un espíritu de mentira en boca de los 400 de profetas. Que profetizaban a una sola voz, mas sin embargo dice que la palabra que Micaías dijo, vi a toda Israel esparcida como oveja que no tiene pastor, dejando entender que Micaías estaba atendiendo primeramente a su deleite que a lo que Dios le había dado. Wow. Dice la palabra que estaba esparcido. Cuando hablamos de esparcido es que no estaba atendiendo al mandato que Jehová le había dado. Cuando vemos cuando vemos la palabra acá, Josafat era un rey que anteriormente sabía escuchar la voz de Dios. Sí, claro. Era un rey que anteriormente militaba en los estatutos del Padre, pero por X razón se había doblegado. Por X razón se había apartado de lo que eran los estatutos del Padre y estaba haciendo cosas que no estaban a favor de la voluntad de Dios, cosas aberrantes a los estatutos del Padre. Mas sin embargo, cuando Micaías le profetizó, él dijo, ¿de cuándo se ha apartado el Espíritu de Dios sobre mí? O sea, dejando de entender que él había hecho algo que Dios no estaba con él. No. Dejando de entender que lo que Dios estaba diciendo en ese entonces no era mentira. Wow. Dice que Micaías le dijo, él dice que lleva a Micaías y encarcélenlo y denle pan de angustia y agua de aflicción. Y cuando yo regrese, más sin embargo, Micaías hace una intervención y dice, si tú vuelves a regresar, Jehová no ha hablado por medio de mí. Sí. Dejando de entender que si Micaías dijo eso, Dios lo iba a respaldar. Claro. Micaías no estaba buscando la aprobación de un rey. Por más estable que estaba el rey, Micaías no estaba buscando aprobación de un hombre. Terrible. Dice que Micaías dijo, si tú vuelves, Jehová no ha hablado por medio de mí. Él sabía, porque lo que Dios le había revelado no era algo que él tenía que improvisarlo. Por eso, cuando tú eres profeta, estamos casi terminando. Cuando tú eres profeta, tú estás seguro. Oye, pregúntale a un profeta, ¿tú eres profeta? A ver si te van a responder, porque no tienen capacidad, no tienen una seguridad de decirte que yo soy profeta. Amén. Porque no es real. Porque sin embargo, Micaías dijo, manténlo ahí, cuando vuelva, ahí hablamos en pocas palabras, pero si es que vuelva, rey. Amén. Porque él se entendía que no iba a volver. Entonces, en pocas palabras, lo que Jehová habló, yo lo voy a confirmar yo. Para que usted vea que no soy un farso. Amén. Wow. Eso es profundo. Amén. Dice la palabra que no pasa nada sin que antes Jehová se lo revele a sus hijos, a sus siervos, los profetas. Este hombre no estaba adivinando. Dice que cuando él le dice eso, dice que lo encarcelan. Mas, sin embargo, dice que acá le dijo a Josafat que tenían que vestirse, que tenían que disfrazarse. Mas, sin embargo, el rey de Siria tenía algo, y es algo que él declaró, y a mí me encantó esa palabra que declaró. Dice la palabra que él dijo, no vamos contra ningún pequeño, sino contra el grande. Vamos contra el rey. Es muy fuerte esta historia. Mira, yo creo que tenemos que volver en este mismo libro
porque usted toca un punto ahí. No nos vamos a entrar ahí, porque ya tenemos que dejarlo para que el pueblo se goce con esa palabra. Pero yo creo que cuando regresamos en cabina, vamos a tener que tocar ciertos puntos que es sumamente importante y es una historia larga y donde debemos de sentar, pensar Amén. y pensar en esta historia. Pero estamos a punto ya de finalizar esto. Pero hay algo. Yo quiero que los profetas entiendan, ya yo no vuelvo a hablar. Usted va a despedir. Profeta, usted no es sopita. Tú no puedes estar siempre en el medio. Para darte a conocer como profeta de Jehová, usted necesita estar escondido, guardado. No importa que la gente te van a preguntar, pero me parece que tú estás descarriado. Dime, ¿qué pasó? Porque cuando yo sé lo que es eso, cuando usted se guarda para Dios, cuando usted va poco, usted se presenta poco en el pueblo. El pueblo te pregunta si está descarriado. El pueblo te pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Te siento frío. No Amén. importa que te digan estas palabras, mantente constante, guardado para el Señor. Y eso es mi palabra para todos ustedes. Eh, Despide, mi hermano querido. Amén, Una amén. Gloria a palabrita Dios. corta y despide ahí mismo. Amén. Gloria a Dios. Así como ha dicho nuestro hermano David, tenemos que tomar conciencia de quiénes somos en el Señor. Ujú. Y algo que yo entendí mediante desglosándonos la palabra es que el profeta de Dios ama el estar a solas con el Espíritu Santo. Claro. Amén. Tomar conciencia de quiénes queremos ser. Dice la palabra en Hebreos, su capítulo, creo que 2, que si la palabra de Jehová, dicha por los profetas, dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda retribución y desobediencia halló justa retribución. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, dejando de entender que si nosotros descuidamos lo que hemos oído por los profetas, vamos a perecer. Ujú. Pero dice, habiendo dicho o predicado primeramente por Dios, se nos fue predicado, se nos fue, gloria a Dios, se nos fue ya relatado o revelada por los que oyeron. Ujú. Dejando entender que nosotros estamos predicando algo que se nos fue revelado. Amén. Y por más que sea, es algo que tenemos que tomar conciencia en qué queremos Sí. ser. Estamos gloria a Dios, resucitando algo que había muerto. Ujú. Y es que debemos consultar la palabra de Jehová. Alguien tiene que tomar conciencia. Amén. Y algo quiero enviarle, gloria a Dios, a que tomen conciencia a la sala de diputados. En estos días mi espíritu se contristó dentro cuando escuché acerca del homosexualismo que se permitió en varios escenarios ya. Y cuando tú me mandaste el tema del mensaje, primeramente pensé en eso. Y simplemente dije, ¿acaso se consultó palabra de Jehová? ¿Acaso se dijo algo? Jehová se tomará decisión en esta parte. Muy fuerte. Y algo que quiero enviarle un mensaje, tomen conciencia. ¿Por qué? Porque la palabra dijo, no vendrá él sin que antes se manifieste la apostasía. Todo esto es principio de dolores. Es tiempo de tomar conciencia y consultemos la palabra de Jehová. Cuando tú veas que alguien que está profetizando el bien, tiene que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice a veces no siempre va a provocar alegría, Ujú. sino que va a provocar arrepentimiento. Lo que Así Dios es. dice siempre va en contra de nuestra voluntad. ¿Y qué es Perfecto. lo que tú quieres que Dios diga? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? Dios está llamando a un pueblo a arrepentimiento para que consulte la voz de Dios. Dice la palabra que no vendrá él sin que antes se manifieste la apostasía. Todo lo que está aconteciendo es porque se está manifestando la apostasía. Está todo escrito en la palabra. Mas, sin embargo, dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los entendidos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Tome conciencia, dice la palabra donde tú acabaste de escuchar, que vendrán falsos profetas y a muchos engañarán, dice Mateo 24. Pero tenemos que tomar conciencia que qué es lo que quiere dejar dicho Jehová.
¿Acaso estamos consultando la palabra de Jehová, David? ¿Acaso queremos escuchar a Jehová? ¿Por qué? Porque está en contra de lo que estamos viviendo. Amén. Y nadie quiere arrepentirse hoy en día. Amén. Y con esto voy a despedir con una oración para Amén. que sea Jehová Gloria hablando a la vida de cada uno que escuchó esto En el nombre para de adelante. Amén. Jesús. Amén. Gloria a Padre Dios. amado, Gracias, Dios Señor. Todopoderoso, te damos gracias, En el nombre de Espíritu Jesús. Santo, por lo que pudieron escuchar Gracias, esta Rey. entrevista. Gracias, Pidiéndote Señor. tú, Espíritu Santo, que trate con ellos En en el donde nombre quiera de de donde se Jesús. encuentre. Espíritu Santo, Enviamos habla tu su vida, palabra habla en su cada vida, en corazón. cada corazón, En el Dios. nombre poderoso de Jesús, habla su alma, Dios de los En el cielos. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Shalom.